Que daros las gracias a todos y a todas, dar las gracias a la organización por organizar, creo que este acto es necesario, este y muchos más de esta naturaleza, es decir, de análisis político sincero, con honestidad intelectual, precisamente para analizar el momento político y para ofrecer, digamos, respuestas o al menos esbozos de respuestas sobre lo que es la toma de decisiones desde este momento. Creo que además María Eugenia y Carlos son pues, personas extraordinariamente bien formadas y con buen juicio, diría además, de las que yo aprendo continuamente en sus trabajos y además pues, por eso creo que es muy importante escucharles y poner encima de la mesa pues, determinados matices donde no nos vamos a encontrar, aunque compartamos bastantes aspectos. Además, como la intervención de Carlos ha sido también esencialmente provocadora, pues creo que esto es una ayuda para el debate más sincero y más honesto. Pero comenzaré diciendo que, a mi juicio, uno de los primeros elementos que tenemos que poner es qué momento vivimos, qué diagnóstico hacemos de lo que está sucediendo, y creo que se puede comenzar diciendo que ya vivimos un proceso constituyente, que estamos en este momento viviendo un proceso constituyente, pero como proceso constituyente no está siendo dirigido por las clases populares, no está siendo dirigido por la mayoría social, está siendo dirigido por la derecha política y económica, más allá de cómo queramos definir el concepto teórico, está siendo definido de tal forma porque el capitalismo, en su modo de anclarse y cristalizar en España, está agotado. Está agotado el capitalismo tal como lo hemos conocido las décadas anteriores en toda la periferia europea y, digamos de una forma, al capital, a las grandes empresas, les sobra y de hecho les sugiere como un obstáculo pues conquistas sociales como la sanidad pública, la educación pública y todas las conquistas sociales que se han conseguido en las últimas décadas. Y como les sobra, inician un proceso constituyente desde la derecha, desde arriba, precisamente con objeto de adecuar las instituciones políticas actuales a las necesidades de ese capitalismo. De ahí que la reforma laboral, por ejemplo, como un vértice muy claro, sea un elemento claro de ese proceso constituyente. La reforma laboral no es una reforma legislativa cualquiera, es la dinamitación del derecho del trabajo, precisamente para construir un nuevo marco y contexto institucional más favorable a las necesidades del capitalismo. Y junto con eso han venido más de 50 decretos en esta última legislatura, a la que habría que sumar un proceso constituyente que no empieza con la crisis. El proceso constituyente iniciado por la derecha es muy anterior a la crisis económica, solo que la crisis económica opera con la suerte de una especie de doctrina del shock, como diría Naomi Klein, de oportunidad para la derecha, excusa, razonamiento que permite instalar en la sociedad determinadas leyes a una velocidad que no hubieran sido posibles en un contexto de crecimiento económico como el de la burbuja inmobiliaria. Entonces, en este momento vivimos un proceso constituyente dirigido por la derecha, que es a la vez, naturalmente, un proceso destituyente, porque siempre que se constituye se destituye lo anterior. ¿Qué se destituye? Pues se promueve un vaciado constitucional, una reforma del 135, un vaciado tanto formal como sustancial, es decir, pues la pérdida de instrumentos del Estado para poder determinar la política y, en definitiva, asistimos a ese proceso que María Eugenia describía como constitucionalismo neoliberal, que creo que tiene un ejemplo muy claro en cómo se ha construido y constituido la Unión Europea. La Unión Europea es un diseño institucional construido por las élites económicas y políticas y no en la forma tradicional en la que se venían constituyendo las constituciones de posguerra, sino de una forma totalmente antidemocrática, totalmente influenciada por la ideología neoliberal. ¿Por qué comienzo por esto? Comienzo por esto porque la disyuntiva no es entre proceso constituyente por la izquierda y quedarse como estamos. La disyuntiva es hacia dónde cambiamos, si vamos a cambiar hacia un orden social descrito por esa reforma institucional de la derecha o cambiamos hacia un orden social descrito pues, por principios y valores de la izquierda, que creo que son coordenadas que siguen teniendo vigencia y metáforas y conceptos que siguen teniendo validez. Por eso, el horizonte que planteaba en la exposición María Eugenia, ese horizonte republicano, que es un horizonte de concepción política, no solo de modelo de Estado que se enfrenta, como decía muy acertadamente Carlos, sino de concepción política, de cómo se visualiza lo político, cómo se visualiza lo económico, que es lo económico en términos de la libertad positiva y lo político en términos de la participación popular. Es decir, queremos una democracia donde haya instrumentos de participación que permitan el autogobierno.
Y en lo económico queremos un concepto de libertad que se base en la noción de libertad positiva, es decir, en el que se pueda garantizar unas condiciones mínimas materiales de vida para que ahora sí se le pueda considerar ciudadanos a las personas que vivimos bajo una comunidad política. Por eso yo comparto la visión que acaba de exponer Carlos sobre el concepto de ciudadanía, pero advirtiendo que mucha gente, que incluso entre los que me encuentro yo en ocasiones, criticamos ese concepto de ciudadanía, es no por su carácter teórico histórico, sino por el uso que intenta diluir las diferencias dentro de una misma comunidad política y que considera de la misma categoría a Ana Patricia Botín como a cualquiera de los que estamos aquí. Evidentemente, comparto el fondo de qué significa ciudadano, comparto ese fondo sacado de la Ilustración y profundamente republicano, pero advirtiendo que como categoría hay que precisamente recuperarla para decir, todavía no somos ciudadanos. Nos gustaría ser ciudadanos, pero todavía no somos ciudadanos porque estamos privados de las condiciones materiales que nos permitirían serlo. Y por lo tanto hay que romper e impugnar pues, esa ficción jurídica que ya desarrolla el Código Napoleónico y que nos hace creer que somos todos exactamente iguales por el mismo hecho de participar políticamente en las mismas instituciones. Eso sí, sin tener presente las condiciones materiales. Entonces, el republicanismo... Yo comparto lo que decía también Carlos, como nueva política que no es tan nueva. Es decir, estamos viviendo probablemente desde el 15M un punto de inflexión en el que se recuperan demandas republicanas probablemente sin saber que lo son. Es decir, cuando se pide la austeridad en los cargos públicos parece algo muy razonable, que incluso cierta izquierda cree que es populismo, en el sentido peyorativo del término, ahora haré una diferencia con un populismo, digamos, más académico, pero en realidad ignoran, por ejemplo, lo que para mí fue una de las experiencias que mejor sintetizan cómo casa la tradición republicana con la tradición socialista, que es la Comuna de París de 1871, y cómo de las primeras acciones que se toman es el fin de la situación privilegiada de los funcionarios públicos y se pone al mismo nivel que la mayoría de la sociedad. Eso es, cala en el sentido ético-político de lo que es el republicanismo. Y se ha venido recuperando toda esa visión de participación democrática, de democracia económica. Tras el 15M se ha venido recuperando y le hemos llamado nueva política. Y en realidad no es tan nueva, sino que tiene un anclaje ya histórico en muchas demandas, pues desde la antigüedad griega hasta el presente, pasando por el Renacimiento y las revoluciones liberales. Pero, desde luego, creo que los sujetos políticos, y ahí iremos al problema del gato que nos ha saltado Carlos, el instrumento político de la emancipación o para la emancipación del ser humano, en una situación como la actual, tiene que estar embarazado de la nueva política. Es decir, tiene que tener dentro, en su forma institucional de funcionamiento, tienen que tener dentro las mismas características. Es decir, ha de ser 100% democrático, ha de ser participativo, ha de, evidentemente, tener ya imbuidos esos elementos. Por eso, adelanto mi respuesta rápida. En torno al problema del gato, creo que mi artículo sí refleja bien lo que es Podemos, pero, diríamos, a lo que necesitamos tampoco es lo que ha sido Izquierda Unida en los últimos años. Entonces, evidentemente, te compro la parte de que el gato no es Izquierda Unida, pero sí me quedo con que el gato efectivamente tampoco es Podemos. Así que vamos a buscar un gato de verdad a efecto de lo que es mi exposición de la necesidad, ¿no? Porque podemos caer en una retórica de nueva política con formas de la vieja política, con formas que no son 100% democráticas, con formas que esconden determinadas cuestiones con las que estamos luchando, ¿no? ¿Qué momento político vivimos? Segundo punto. Vivimos un momento político ya no solo de turbulencia, de convulsión, sino que también vivimos un momento político en el que hay una crisis orgánica, como diría Gramsci, crisis de régimen, una crisis económica derivada de esa imposibilidad del capitalismo de seguir adelante sin cambios, que deriva en una crisis institucional. Y eso significa una crisis ideológica, una crisis del pensamiento tal y como la gente lo hemos interiorizado, de los relatos oficiales. Y eso también está parejo a una ruptura generacional. Por eso podemos decir que en este momento de transición del propio capitalismo hacia un escenario que quiere caminar de orden regresión social, hay dos sociedades conviviendo al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, Ernest Bloch, que teorizaba y teorizó sobre ello, pues le llamaba momento histórico de temporalidad asincrónica. Dos sociedades distintas e incluso antagónicas conviviendo al mismo tiempo. Convive una sociedad fordista de tipo keynesiano, donde la gente tiene trabajo indefinido,
perspectivas de futuro, propiedades, que es fundamental, gente que, digamos, pueden ser nuestros padres desde mi generación y nuestros abuelos, que han tenido unas ciertas propiedades, tienen certezas, van a cobrar una pensión, sea más alta, sea más baja, y esa sociedad convive con una sociedad post-fordista de gente que nos hemos insertado en la sociedad y en la comunidad política con trabajos temporales, trabajos precarios, ninguna certeza, evidentemente ninguna certeza con respecto a las pensiones y tampoco ninguna propiedad material. Por lo tanto, es una ruptura generacional aparente, porque en realidad lo que es una ruptura en las condiciones materiales de vida entre dos partes de la sociedad. Lo que ocurre es que la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad post-fordista, pero no podríamos pretender decir que un joven enriquecido, hijo de familia de la aristocracia, pues vaya a ser parte de la sociedad post-fordista. No, pero nosotros sí que estamos viendo cómo hay dos sociedades que conviven al mismo tiempo. Hay una sociedad más o menos, digamos, de la modernidad y una sociedad más o menos de la posmodernidad. Ese es el contexto en el que vivimos y los relatos para los jóvenes han sido muy claros. Nos dijeron, estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, tal. Si sigues todo esto llegarás a cierta meta. Y el dispositivo ideológico era, vivirás mejor que vuestros padres. Pero claro, hoy ya eso no es creíble. Hoy sabemos, entre otras cosas, que vivimos igual que nuestros abuelos, es decir, teniendo que emigrar por razones económicas. Entonces se rompen los relatos y lo que hay es orfandad, en términos de cuál es el relato de mi vida. Cuál es el relato de mi vida y cuál es el relato político. Y eso afecta pues, a todos los relatos construidos sobre la institución. Y yendo entonces a la oportunidad que se abre en términos de disputa política, no solo de disputa de relatos, y en esto quiero centrarme, sino de disputa política, de cómo tenemos una oportunidad para aprovechar esa grieta en el sistema político, en el régimen político, para construir un sistema en favor de la mayoría social y que sea de emancipación, es ahí donde tenemos que ver cuáles son los sujetos políticos y los instrumentos políticos que lo lleven a cabo. Y ese es el problema del gato. Creo que uno de los elementos fundamentales es hacer la crítica de la izquierda, en términos históricos, como lo ha podido hacer Carlos, pero también en términos más recientes, en términos de cómo se construye un pueblo. El concepto pueblo es una construcción social, no existe. Es una construcción social y como toda construcción social tiene más que ver pues, con la identidad y con las creencias y los sentimientos. Yo me siento catalán, me siento vasco, me siento de clase obrera, pero no tiene nada más que ver que con esa cuestión. Ahora bien, ¿cómo se construye un pueblo? Creo que un pueblo no se construye solo desde los relatos, se construye especialmente de la praxis. Esa es la diferencia fundamental entre una estrategia política de populismo de izquierdas teorizada por Laclau frente a una estrategia de la izquierda clásica que habla de la praxis y habla del conflicto social y de las condiciones materiales de vida, señalando que es ahí el lugar donde se conforma la esencia pueblo. Bajo a lo concreto. Cuando nosotros vamos a un desahucio, hemos ido a los desahucios, hemos visto en muchos casos la cristalización de lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico. Es decir, pero no han sido los partidos de izquierda. Esa es la crítica que tiene que hacer la izquierda. Han sido, fundamentalmente, pues, asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. ¿Por qué? Pues porque iba a un barrio donde la gente estaba desideologizada, es decir, tenía sentimientos de injusticia, como puede ser, le están robando a mi vecino la casa, se la está robando un banco, y me quedo en ese nivel de análisis superficial, epidérmico, pero que detecta una injusticia, y va a ayudar a parar el desahucio. Y es entonces cuando viene el intelectual orgánico llamado Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que eleva ese sentimiento de injusticia a nivel de compromiso político, porque no solo se suma de igual a igual al conflicto social y de tu lado, sino que además te explica que las razones por las que te están desahuciando tienen que ver con una disposición institucional y política que relaciona al poder económico, al poder político y en esencia ese ejercicio es de pedagogía política. Entonces es ahí donde hay un salto desde la indignación, la frustración, la rabia al compromiso político que es mucho más firme que cualquier otro tipo de estrategia. Y es ahí donde debería haber estado la izquierda. De hecho, es ahí donde estaba la izquierda en la lucha antifranquista. Es ahí donde estaba la izquierda en la lucha antifranquista. ¿Qué ocurre después en la transición? Pues que hay una visión dominante en la izquierda, y hablo lógicamente de la izquierda antisistema, que es fundamentalmente carrillista. Carrillista, institucionalizada, burocrática, gris, que concibe la política como un mero ejercicio de gestión institucional dentro del sistema, que impugna toda tesis marxista previa que consideraba que el Estado no era neutral y que, por lo tanto, había que acabar con el Estado.
pero que se convierte en una parte del sistema que acepta que la política se va a limitar y reducir fundamentalmente a la gestión institucional. Y nos vamos convirtiendo, va pasando esa gente de políticos activos, de políticos en sentido amplio y mayúsculo, a una especie de funcionarios de la política. Funcionarios de la política que se institucionalizan, incluso en muchos casos hacen de la política su propio modo de supervivencia material y entonces se enquista. Y esto, evidentemente, ha tenido mucho que ver con esa parálisis de la izquierda en este momento, que no hay que echarle la culpa toda a esa izquierda, sino que el contexto económico no ayudaba. Evidentemente, hay más opciones de generar pedagogía política en un momento de crisis económica, donde la creatividad e incluso la absorción de nuevas ideas es más fácil que en un momento donde la burbuja inmobiliaria pues, se comía prácticamente todo a su alrededor, incluso mentalmente, ¿no? Y donde las batallas políticas, que no son solo batallas electorales, sino son sobre todo batallas culturales, se perdían sistemáticamente. Entonces, ¿qué ha pasado con la izquierda en las últimas décadas? Pues que ha estado en el conflicto, sí, pero no lo suficiente. Fijaros que el detalle de cómo se organiza es fundamental. El Partido Comunista durante la dictadura se organizaba sectorialmente. ¿Por qué? Porque lógicamente no tenía una perspectiva electoral. En cuanto llega la transición, se desmantela toda esa forma de organizarse para convertirse única y exclusivamente en una maquinaria electoral, con inercias de haber sido una organización política en el conflicto y en el terreno, pero una maquinaria electoral. Por lo tanto, no hay que caer en una falsa dicotomía entre ¿eres una organización política o una maquinaria electoral?, sino que es un continuo en el que en diversos grados se va situando cada formación. Entonces, las formaciones de la izquierda han sido cada vez más una maquinaria electoral. Eso lo decía María Eugenia, la tendencia a ver la política como un mercado en el que compra y vendes votos en función de la adaptación de tu discurso a lo que la gente quiere oír. Eso no es una organización política de la izquierda. La organización política de la izquierda es gente que se organiza a sí misma para estar en el conflicto social y capta a la gente a través de la pedagogía en ese conflicto social. Y eso te genera una solidez de base social, que siempre es el instrumento revolucionario, la base social, lo que podemos reducir llamándole pueblo, que no te lo pueden reapropiar como te lo pueden reapropiar con Ciudadanos, porque tiene una base mucho más sólida. Entonces, frente a eso, oponer una salida populista de izquierda es en realidad pues caer en el engaño de los atajos, como si la política fuera verdaderamente tan fácil como pues, un ejercicio de populismo de izquierda, que además, hay que señalar, es antirrepublicano, porque el populismo de izquierdas que señala Laclau requiere unas condiciones que rompen con toda la tradición de la Ilustración. Por ejemplo, el hiperliderazgo. El hiperliderazgo que requiere, según Laclau, una estrategia de populismo de izquierdas, evidentemente está reñido porque no está embarazada de los principios republicanos que yo decía al principio. ¿Es atractiva? Claro, si tú, y eso Laclau acerta, si tú reduces lo significante, los vacías tanto de contenidos y eres buen comunicador, como proyecto político, tienes la capacidad de generar cierta atracción, pero entrando en el tablero de juego del enemigo, porque el tablero de juego del enemigo son los grandes medios de comunicación de masa cuyo formato condiciona a su vez el mensaje. No es un tablero de juego que tú hayas decidido cuando tú haces un conflicto en el barrio o en determinados lugares. Por lo tanto, al final corres el riesgo de que con esa estrategia aparezca alguien más listo que tú, con más recursos que tú, que comunique mejor que tú y que canalice esa frustración y esa rabia que efectivamente existe mucho mejor que tú. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto no es nuevo, esto es Italia. Esto es Italia. Beppe Grillo gana unas elecciones. Y cuando tiene que tomar una decisión y se mantiene en la duda, aparece el transformismo, esta vez en el Partido Democrático. Renzi aparece y dice: yo soy nuevo, en el eje nuevo-viejo, y además me sumo a las demandas de Grillo. Me cargo a los sindicatos, que son casta, lo voy a traducir, y además voy a empezar a quitar los coches oficiales. Y lo siento, pero si no ha habido pedagogía en los años anteriores, quitar los coches oficiales es revolucionario. Y entonces para mucha gente dice, pues ¿para qué voy a votar a Grillo, que está ahí, que no sabe si va para un lado o para otro, que a este hombre que viene firme? Claro, el Partido Democrático está en el 40% en las encuestas. Porque además de ese transformismo bien teorizado, lo que tiene es al gran poder económico detrás apoyándole. Entonces, ese riesgo existía. Existía en la forma de lo que Cospedal hizo en Castilla-La Mancha. ¿Qué hizo? Un ejercicio de transformismo. Ve, escucha y dice, esta gente está indignada con la clase política. ¿Qué va a ser lo primero que yo haga? Voy a hacer una ley electoral para que los políticos y la clase política no cobre. Y la gente aplaude. La gente aplaude porque no hay un ejercicio de pedagogía detrás.
precisamente ese ejercicio de pedagogía implicaba que desde el republicanismo se entiende que hay que insertarse en la política desde las clases pobres para que puedan tener representación. Pero Cospedal utiliza el 15M y, digamos, el clima político del 15M para hacer exactamente lo contrario. Pues eso cabe, la posibilidad, ese riesgo está. ¿Por qué? Porque la izquierda no ha estado donde tenía que estar, que es en el conflicto social, en la movilización social. ¿Ante qué nos encontramos además en este momento que tenemos que enfrentar como reto? Es ante la desmovilización social. Han bajado las manifestaciones un 33% en el último año. ¿Por qué? Porque hemos caído en el ilusionismo electoral, que es una de las peores perversiones de la izquierda. Pensar que se transforma la sociedad solo ganando unas elecciones. Y si tú ganas unas elecciones y no tienes a la gente movilizada el día después defendiendo tus propuestas, estás perdido, porque ese poder económico, poder salvaje que le llama Ferrajoli, precisamente te va a machacar al día después. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que algunos consideramos que tienen que ser? Pues hay que repensar la izquierda. Hay que repensarla. Primero hay que aceptar que hay izquierda, eso es importante como hipótesis, pero creo que hay que caminar de esa manera. Hay que caminar de esa manera y la concepción de la unidad popular, que ya que estamos en un acto sobre republicanismo, tiene mucho que ver con el Frente Popular de 1936, establece una máxima: todo análisis político desde la izquierda tiene que basarse fundamentalmente en las condiciones materiales de vida antes que en la superestructura. Es decir, no analicemos la política en base a encuestas, sino en base a los conflictos de las condiciones materiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y voy terminando por el aviso, quiere decir que si existe clase trabajadora, la clase trabajadora puede estar fragmentada políticamente. Por lo tanto, no cabe, a mi juicio, en la izquierda, pues patriotas de partido. Patriotas de partido es lo contrario del marxismo, porque el marxismo tiene que aceptar que la clase obrera se puede fragmentar políticamente en diferentes partidos y que, por lo tanto, de la misma forma que hablamos del PP y del PSOE como un partido de orden, en el sentido de la Segunda República Francesa, donde dos dinastías monárquicas se unen porque prefieren salvar la bolsa antes que la corona, precisamente, en palabras de Marx, en el 18 Brumario, pues precisamente hay que aceptar que también puede haber una fragmentación entre las clases populares. Y da igual cómo definamos las clases populares, lo importante es romper con la esencia carrillista de la identidad, de una identidad mal entendida, porque Marx ya anunció también, porque el pensamiento científico así lo había puesto de relieve, que una cosa es la esencia y otra cosa la apariencia, y que la identidad se encuentra en la esencia, si no, no haría falta ciencia, que es lo que él decía. Si la apariencia y la esencia coincidieran, pues no haría falta la ciencia es la que busca, ¿no? Pues hay que saber mirar más allá de las encuestas para ver en términos de clase social. Si no, cometemos grandes errores que pueden ser históricos. Por eso, la unidad popular, entendida como fragmentos políticamente que representan a la misma clase, se ponen de acuerdo en un programa de mínimos que lo lleve adelante, pues creo que es la respuesta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo, y os hablo con toda franqueza, que entre el alma carrillista, neocarrillista que tenemos nosotros y el ego desaforado del otro lado, esto es imposible. Claro, esa es la crítica que tiene que hacer la izquierda. Así de sencillo, o sea, no es el problema es cómo construimos un gato, cómo pensamos la izquierda. Porque si no, dentro de unos años, miraremos a nuestro alrededor y veremos pues, los hospitales privatizados con propiedad de empresa registrada en paraísos fiscales, los fondos buitres con toda la propiedad de las viviendas y una serie de elementos que evidentemente no queremos que estén vigentes, pero es que es lo que nos jugamos. Es que no nos jugamos las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Y para pensar en términos de próximas generaciones, pues hay que pensar en términos de estructura económica, en términos clásicos, que se me entienda, o infraestructura, y no de superestructura, porque creo que llevamos a un problema. Por lo tanto, creo que esos son los retos de la izquierda en este momento ante un proceso constituyente dirigido desde la izquierda. Creo que eso es claro, evidentemente todos estamos de acuerdo en esa necesidad, y el debate tiene que ser sobre los instrumentos. Entonces, ese es el reto. Ahí es donde tenemos que estar. Creo que este tipo de actos sirven para ello, para buscar cómo vamos a organizarnos como clase para enfrentarnos a ese poder económico y ese poder y que no utilice nuestras reivindicaciones. Sin más, yo creo que también soy un poco provocador, así que muchísimas gracias.